Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Y estamos de vuelta. Aleluya, alabado seas, Jesús. Me he vuelto mucho más carismático en los últimos 6 meses, pero alabado sea Dios, aleluya. Alabado sea Cristo. Me alegro mucho de que estemos de vuelta. Y bienvenido si eres nuevo en Mosaic. Nos encantaría poder estar en contacto con usted. Todavía estamos en nuestra serie de sermones en el libro de Lucas y pronto estaremos en transición. Así que dicho esto, ¿podrías orar conmigo por la predicación de la santa palabra de Dios? Padre Celestial, qué buen Padre eres. Eres un Padre para nosotros corporativamente y eres un Padre para nosotros individualmente, como cuerpo y como individuos. Y te agradecemos por adoptarnos en tu familia debido a la obra de tu Hijo Jesucristo. Jesús, tú eres nuestro hermano mayor, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y preparaste el camino, nos abriste el camino para seguirte y seguirte en la presencia de Dios el Padre por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, oramos hoy. Te pedimos más de ti, Jesús. Tú prometiste que cuando pidamos más del Espíritu Santo al Padre, darás buenos regalos a tus hijos. El mayor regalo que puedes darnos es el Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, llénanos ahora. Ora para que nos convenzas del pecado, cualquiera que sea el pecado que nos haya engañado, cualquier pecado que nos controle. Oro hoy para que lo quites, Señor. Danos un vistazo, una vislumbre de la santidad de Dios. Muéstranos a Dios. Oh, Dios, cuán inmensa es tu santidad. Cuán alto eres para nosotros. Oro hoy para que profundices nuestra reverencia por ti, Señor, nuestro temor hacia ti, nuestro santo temor y saludable temor que nos aleja del pecado y que nos impida hacer que cualquier cosa que pueda dañar nuestra relación contigo esté. Oro, Señor, bendice nuestro tiempo en el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras por el Espíritu. Y que el Espíritu Santo nos continúe protegiéndonos del maligno, del demonio. Señor, vivimos una guerra espiritual y pido que nos ayudes a recordar esto. A veces pensamos que la oración es una pérdida de tiempo, que la oración no logra nada. Lo logra todo, Señor. Así que apelamos a ti, Señor. Hoy, Espíritu Santo, ven y recuérdanos que no hay nada más importante que sentarse a los pies de Cristo, aceptar su palabra, ser transformados por ella y luego salir y vivir de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Y continuar predicando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas con aquellos que no están en ti. Y oro para que, Señor, tú libres a muchos en esta próxima temporada. Y oramos todo esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón de hoy es Descanso en sus pies. Veremos la historia de Marta y María. Y generalmente la historia se presenta de tal manera que María está sentada a los pies de Jesús. Marta estaba demasiado ocupada. No seas como Marta, sé más como María, y creo que es un poco más profundo que eso, ¿no? Obviamente. Hay más capas, ¿no? Tras eso, ¿no? Comparto la historia de mi padre ahora, ¿no? A menudo, ¿no? Siempre lo hago, ¿no? Compartiré una historia de mi madre ahora. Mi mamá, vengo de una familia eslava, ¿no? Y en las familias eslavas la hospitalidad es lo más importante. Y si tienes invitados debes de presentar toda tu comida. No solo un poquito, sino toda la comida que tienes. La tienda, la mesa en la que tienes que estar, y el resto de la frase es tiene que romperse. Dice la tienda, la mesa que tiene que estar, y el resto de la frase es tiene que romperse. Tiene que estar casi colapsando bajo el peso, ¿no? La mesa tiene que estar súper llena. Y mamá es tremenda en ello. Mi mamá es tan buena en esto. No es buena simplemente creando la comida y preparando los platos y las ensaladas, carne, las papas, pero también es muy buena presentándola de una manera hermosa. Así que con las ensaladas, como si
cortara el pepino o el rábano o algo así y luego hiciera una flor con ello. O sea, es impresionante. Solo el perejil espolvoreándolo y lo hace perfecto. Simplemente es increíble. Y una de las cosas que noté incluso al crecer es que nunca te sentarías con nosotros. Ella cocinaba y corría de un lado para otro solo para asegurarse de que todos tuvieran suficiente y de que hayan tenido segundos, terceros, cuartos y nunca ella era la que nunca se sentaba. Y luego cuando los invitados se iban, ella simplemente estallaba y luego se enojaba con nosotros, ¿no? Pero, ¿ahora qué hacemos? Ella está diciendo, oh, pues deberías estar ayudando. Y yo estaba como, estamos ayudando, mamá. Y realmente no entendí esa frustración hasta que tuvimos hijos, ¿no? Y ahora tenemos una familia de 6. Tenemos 4 hijos, mi esposa y yo. Y sé lo que se necesita para alimentar a mis hijos con esa mesa, con la mesa mágica del restaurante para 6. Por favor, sé lo difícil que es eso. Y luego tienes más gente ahí, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Marta aquí. Quiere servir a Jesús, quiere agradar a Jesús, quiere mostrar a Jesús cuánto le ama y la comida es su lenguaje del amor. La hospitalidad es la forma en la que ella piensa y el estómago de Jesús es la forma de conseguir su corazón. Y ella pierde el punto, obviamente, por donde Jesús está al final de su vida, ¿no? Lo pierde, se descentra y sabe que su tiempo en la tierra es limitado. Y solo quiere pasar tiempo con ella. Solo quiere sentarse ahí. Entonces, eso es lo que es el texto. Aquí nos muestra, nos recuerda lo que es más importante. Cambia la prioridad de las cosas en nuestra vida. Así que hoy estamos en Lucas 10:38 y vamos a estar leyendo hasta Lucas 11:13. Así que mirarías el texto conmigo. Dice así la palabra de Dios. Mientras iban ellos en el camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje a servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado del viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su inoportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan? ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es la lectura de la santa, infalible, autoritaria palabra de Dios que describe estas verdades eternas en nuestros corazones. En el día de hoy vamos a estar enmarcando 3 puntos. El primero es que es este: escucha a Dios con atención.
En segundo lugar, habla con Dios de manera relacional. Y en tercer lugar, pídale a Dios con audacia. El punto número 1. En primer lugar, escucha a Dios con atención. Lucas 10:38 dice que mientras seguían su camino, Jesús entró en el pueblo y Marta le recibe en su casa. Entonces la familia está aquí, Marta y María. No sabemos dónde están sus padres y lo más probable es que hayan fallecido. Por eso nos están mencionando. Esta es la casa de Marta. Probablemente Marta sea la mayor. Y Marta, después de Marta tenemos a María y luego tenemos un hermano que todos conocemos, es Lázaro. Y entonces, esa es la familia. Jesús era amigo de ellos. Es amigo de Marta, de María y de Lázaro. Y esto es realmente importante porque en la vejez la pregunta es si los hombres y las mujeres pueden ser amigos. Y les diría que aparte de Jesucristo siempre habría una tensión extraña en la que nunca es como nunca es demasiado, pero con Jesucristo no solo somos amigos, somos hermanos. Somos hermanos y hermanas. Entonces, podemos tener relaciones de hermanos en la fe porque Jesucristo viene y quita nuestro pecado y nos da el poder del Espíritu Santo para vencer nuestros pecados. Entonces Jesús aquí no tenía un hogar. De hecho, dijo, el Hijo del Hombre no tiene un lugar para descansar la cabeza. Y entonces él estaba siendo bendecido, ¿no? Recibiría bendiciones del Evangelio. Personas que fueron bendecidas también financieramente, ¿no? Y le abrieron su hogar, ¿no? Entonces Marta, aquí la tenemos, recibe a Jesús y a sus discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? La respuesta es 12, así que con Jesús el total es 13. 13 hombres adultos acaban de entrar en su casa. Y no te lo esperas, ¿no? Así que bueno, llamaron y por supuesto, pues no. ¿Qué? ¿Vamos a ir a la casa tuya? Oh, madre mía, no tenemos nada. Vaya hombre, no hemos recibido el mensaje de texto. O bueno, en aquel entonces una paloma de correo, pero bueno. Simplemente ministraron todo el día. Ahora os diré esto. ¿Alguien ha tenido 13 hombres en su casa para comer? Yo tengo un poco de miedo cuando mi hermano viene a mi casa. Un hombre adulto, como si tuviera que ir de compras solo para él. Es que solo por ese poco comimos hamburguesas esta semana. Se comió 3 hamburguesas y luego miró la última y yo estoy como, vamos, hombre, no puedes hacer eso. Esa es mi segunda hamburguesa, hombre, por favor. Así que haz los cálculos. Haz los cálculos. Vienen Marta y María. Vienen ellos a su casa. Y a María le encanta servir. A María le encanta cuidar. Es su lenguaje del amor. Ella quería crear una fiesta para Jesús. Quería practicar hospitalidad. Toma tiempo, es difícil. Cocinar en ese entonces era mucho más difícil que cocinar hoy. No podías simplemente ir al Stop and Shop de Trader Joe's y no tienes ni estufa de gas. Es mucho más difícil. Y ella siente toda esta presión. Entonces ella está haciendo eso. ¿Y qué es lo que está haciendo su hermana? Lucas 10:39 dice que María se sentaba a los pies del Señor y estaba escuchando su enseñanza. Y por lo general en este punto del sermón tú dices, está bien, no seas como Marta, pues sé como María. Pero no creo que eso sea lo que esté pasando aquí. Porque las Escrituras hablan de fe y obras. Somos salvos por gracia mediante la fe. Cuando hay pecado en nuestras vidas y el Señor nos atrae hacia Él, nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra justicia y de nuestras malas obras, de nuestras buenas obras que tratamos de hacer para obtener salvación. Nos arrepentimos de todo lo que por gracia, mediante la fe, somos salvos ahora, gracias a la obra de Jesucristo. Y ahora somos llamados a buenas obras, fe y obras, ¿no? Es como 2 remos en un bote. Es como 2 pedales en una bicicleta. Están juntos. Debemos de adorar y de trabajar. Debemos de tomar la palabra de Dios y traducirla en el trabajo. Entonces eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es algo mucho más profundo. Es una nueva priorización. Jesús estaría como Marta, me invitaste a tu casa y no me preguntaste cómo estoy. Ni siquiera me preguntaste cómo estaba.
Y quizás María era mejor en cuanto a inteligencia emocional, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero vio que Jesús estaba abrumado. Vio que Jesús había puesto su rostro en Jerusalén. Sabía que este era su último día. Entonces Jesús comenzó a enseñar. Y empezó a enseñar, y ella estaba sentada a sus pies, María. Lo más probable es que ella estaba de pie. Y por cierto, esto es muy interesante, el judaísmo no prohibió explícitamente que no se instruyera en la Torá. Pero era inaudito que un rabino permitiera que una mujer se sentara a sus pies. Por eso, esto significaba que ella era una de sus discípulas. Y ella estaba sentada allí. Ella está escuchando. La tradición rabínica posterior incluye citas tales como que las palabras de la Torá se tienen que quemar. No deben entregarse a las mujeres. Entonces están diciendo que en lugar de enseñar la Torá a una mujer, que en vez de eso hay que quemarla. Y Jesús rechazó estas actitudes francamente antibíblicas. Y ves la postura aquí, ¿no? Expresa su deseo de aprender, María. María está aprendiendo. Ella está sentada a los pies, escuchando atentamente. Y también hay un aspecto de adoración. Ella está absorbiendo las palabras, empapándose de la información, de ese enfoque, esa atención absorta. Ella llama al maestro y por lo tanto ama el contenido. Ella ama al maestro y ama el contenido. Entonces lo absorbe y existe una conexión increíble entre el amor y el aprendizaje. En particular, cuando se trata de Dios, esto tiene que ver con cualquier tema. Solo te voy a dar un ejemplo. Si eres músico y te encanta la canción, no tienes que sentarte ahí y memorizar la letra. Simplemente se te pega en el cerebro automáticamente. Y tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Puedo darte muchos ejemplos de canciones que he memorizado, pero no deberían haber sido memorizadas. Eso fue hace mucho tiempo. Pero sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Y con los niños, ves esto con los niños. Los niños vienen al mundo como todos, ¿no? Y porque tienen todas sus mentes abiertas, absorben información. Esta semana nos enteramos de que nuestra hija menor, Milana, hablamos ruso en casa, ¿no? Y descubrimos que ella sabe inglés. Y mi segunda hija, Elizabeth, comenzó a hacer sus preguntas en inglés y dijo, toca tu nariz. Y esta cuando toca tu oreja, dame una galleta. Simplemente absorben información. Y digo esto porque amar y aprender acerca de Dios están muy entrelazados. La semana pasada hablamos sobre el gran mandamiento. Hay dos grandes mandamientos. Uno es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente. Hay una manera de amar a Dios con la mente. Cuando amas a Dios, amas lo que Él enseña. Amas su palabra y su palabra se queda en tu mente. Recientemente tuve una conversación con una hermana que me dijo, mira, me aburro de leer la Biblia, me cuesta leer, me quedo dormida. Y dije, cuando estás saliendo con alguien y recibes un mensaje de texto o un correo electrónico o un mensaje de voz incluso, tú escuchas ese mensaje de voz y no otros mensajes de voz. Hay algo sobre el amor y el aprendizaje. Y ella está sentada ahí. Ama el tema porque ama a Dios, al Dios que está hablando esta palabra. Pero Marta, en el versículo 40, estaba distraída con mucho servicio y mucho trabajo y se acercó a Jesús y le dijo, Señor, a ver, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado para servir sola? Dile entonces que me ayude. Ella está distraída, quizás escuche un poco de lo que Jesús está enseñando. Y esto probablemente durará horas. Y ella se distrae con el servicio, ¿no? Ella se distrae con su trabajo. Quiere agradar a Dios, quiere agradar a Jesús. Y quiere mostrar cuánto lo ama, pero está distraída. Las Escrituras dicen tanto que en realidad se irrita después. ¿Y ella qué hace? Ella va a Jesús y dice, Señor, ¿no te importa? No te importa, ¿verdad? Estoy trabajando como una esclava en esta cocina y mi hermana está sentada ahí escuchándote hablar. ¿De verdad no te importa? Y me pregunto si en esta temporada tú le has hecho una pregunta así al Señor. Señor, te estoy sirviendo mucho en esta temporada. Ya no tengo fuerzas. ¿No te importa esto? Es como acusando. Ella ha conocido aquí a Jesús, ella conoce su enseñanza, ha visto sus milagros, y ella lo acusa. Y tanto es así que dice, Señor, dile
Dile que me ayude, hombre, díselo. Díselo. Ella le está diciendo a Dios qué hacer. Aquí hay mucho que desempacar. Pero primero que nada voy a decir que Marta, y yo creo que Marta es de Nueva Inglaterra o algo así, de New England. Ella es muy directa, de Boston. Entiendo esto de este texto en Juan 11, donde Jesús está a punto de resucitar a Lázaro. Y Marta es como, aguanta Jesús. No mueve la roca todavía, espérate. Ha estado ahí 4 días. De hecho, he hecho los cálculos. Va a apestar muchísimo. Va a salir un olor fétido. En la versión de la King James dice, creo que va a apestar. Mi hermano apesta ahora. Es absolutamente contundente. Esto es lo que está en su corazón. Y me encanta esa parte. Ella va a Jesús con su agravio, con su ansiedad, con su duda, diciéndole, ¿no te importa, Jesús? Estoy seguro de que has estado en una situación en la que estás trabajando duro y ves a alguien que no está trabajando duro. Y es difícil para una persona que está trabajando entender a la persona que no está trabajando en particular cuando se trata de estudiar las escrituras y la oración. Y tú estás como, a ver, espera. Porque cuando estás trabajando para Dios, piensas que eso es lo más importante. Cuando estudias la palabra de Dios y oras, piensas que eso es lo más importante, pero las escrituras no los enfrentan entre sí. No se enfrentan entre sí. Es reorganizar, es volver a priorizar. ¿Qué es lo que viene primero? Sobre todo, buscad primero el reino de Dios. Lo primero que tienes que hacer es orar. Lo primero que tienes que hacer es escuchar la palabra de Dios. Dios no quiere nuestras obras, quiere nuestras primicias. Antes de nuestro trabajo para Él quiere la adoración de nuestro corazón. Antes de las obras, Él quiere la adoración de nuestro corazón. Y la otra cosa que señalaré aquí es que Marta se tomó a sí mismo demasiado en serio. Ella pensó seguramente, si yo no alimento a Jesús, Jesús no va a ser alimentado. Y si yo no alimento a los discípulos de Jesús, ellos no van a poder comer. Soy muy importante, mi trabajo es muy importante. De hecho, soy indispensable para Jesús en su ministerio. Y si no estuviera aquí, todos morirían. Entonces voy a volver a mi trabajo. Y aquí hay una lección, hermanos. La lección es pensar así. Soy indispensable. Cuando piensas así y dices, soy importante, soy indispensable, todo depende de mí, eso es orgullo. Dios no necesita a ninguno de nosotros, hermanos. Dios no nos necesita y es un milagro que nos use, que nos quiera usar a cualquiera de nosotros. Y eso debería humillarnos para que podamos servir al Señor. Ella sobreestimó su importancia. Y cuando haces eso, tu trabajo se vuelve una carga. Y eso se aplica a todos los aspectos de la vida. Ser el cónyuge puede ser un ministerio oneroso. Si no se hace con el poder del Espíritu, apague, vámonos. Ser padre puede ser un ministerio pesado. Ser un amigo puede ser un ministerio agobiante en el que piensas, en el que dices, bueno, necesito salvar a esta persona. No es así. Jesús puede salvar a esa persona. Mi trabajo, tu trabajo es señalar a esa persona, indicar a esa persona, llevarla a Jesús. Están sucediendo cosas, su corazón no está en el lugar correcto. Y Jesús solo necesita reordenar algunas cosas. Y eso es realmente la salvación. La salvación es Dios reordenando los amores de nuestra vida, en nuestra vida. Y puede que estés amando algo bueno más que lo más grande que es Jesús. Y eso te está alejando de Él. En Lucas 10, 41, 42, el Señor le responde, Marta, estás angustiada y agobiada por muchas cosas. Y una cosa es necesaria. María ha elegido la buena parte de la cual no se le va a quitar. Y aquí yo amo esta respuesta de verdad. Si estudias el hebreo y el arameo y luego a Jesús hablando, Él está en el mundo de los 3 idiomas aquí, ¿no? Incluido el griego. Pero siempre que un nombre se repite 2 veces es para enfatizar, ¿no? Y con afecto. Y ves esto con el rey David cuando habla de su hijo, ¿no? Dice Absalón, Absalón, ¿no? Y cuando su hijo lo había traicionado, eso es lo que le dice, Absalón, Absalón. Y aquí Jesús dice, oh María, María.
Yo utilizo esto con mis hijos cuando quiero enfatizar mi amor por ellos, ¿no? Pero también han hecho algo que no deberían, cuando han hecho algo que no deberían haber hecho, lo hago también. Sofía, Sofía. Eso es lo que hago. Lisa, Lisa, Katia, Katia, Milana, Milana. Y son niños inteligentes y cada vez que me equivoco o hago algo estúpido, Sofía, y es su cosa favorita, él dice, oh, papá, papá. Hace lo mismo. Es lo que está haciendo. Aquí hay afecto, pero es como, quiero corregirte, quiero decirte la verdad en amor, y repite su nombre. ¿Y qué dice? Dice, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Has permitido que las cosas secundarias empujen y sean lo principal, y lo principal es en realidad lo que te da energía para hacer las cosas secundarias. Y es por eso que estás ansiosa, angustiada, preocupada. Así que vuelva a lo único que es necesario, a lo único que es realmente necesario. Puedes simplemente quitar todos los demás, pero lo único que es verdaderamente necesario es Dios. Es usar tu tiempo en su palabra, alimentando nuestras almas con su palabra. Esa es la máxima prioridad para los siervos de Cristo. Esa es la máxima prioridad para todos nosotros. Y nos olvidamos de esto. Mi esposa y yo tenemos esta conversación, ¿no? Yo le digo, cariño, veo que estás estresada. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en las escrituras? No tengo tiempo para dedicar tiempo a las escrituras, tengo que darles el desayuno. Tenemos esa conversación, ¿no? Y luego le digo, ¿por qué no te despiertas más temprano? Y eso nunca sale bien, ¿no? Así que yo les doy de comer en el desayuno. Pero hay un momento en el que tengo demasiado que hacer para leer las escrituras. Tengo demasiado que hacer para dedicar tiempo a la oración. Tengo muchas cosas y de hecho empezamos a perder fuerzas como energía, combustible, ¿no? Perdemos el poder del Espíritu. Así que, queridos creyentes, hermanos, hermanas, sentaos a los pies de Cristo. Siéntate a los pies de Cristo. Esto no es menos que la Escritura. Tenemos que leer la Escritura. Pero esto es más que la Escritura. El Dios que escribió de su palabra. Podemos leerla, estudiarla, meditarla, escucharla. Y Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Y cuando conoces su voz a través de las Escrituras, lo escuchas hablar en vida por el poder del Espíritu. Y a veces habla a través de la gente, a veces habla a través del evento o del momento, pero está con nosotros, siempre está con nosotros. Podemos sentarnos a sus pies y descansar en él. Lo único que es verdaderamente necesario es en la enfermedad, en la salud, en la adversidad, prosperidad, en la vida, en la muerte, aquí y en la eternidad. Es Dios, su palabra, su espíritu. Me pregunto si Marta escuchó esta reprimenda. Y por cierto, escuchar una reprimenda del Señor, escuchar una reprimenda de cualquiera, en verdad, de cualquiera, o sea, no se siente bien, uno no le gusta. Piensas que a Marta, después de servir, trabajando como una esclava durante horas, le gustaba esa reprimenda, pero no, seguro, me pregunto si incluso se sentó a cenar. ¿Qué fue lo que hizo después de esa reprimenda? Es como, aquí, ya está, se acabó. Termina de asar tu cordero tú mismo, haz lo que tú quieras. Pero creo que Marta se lo tomó en serio, yo no creo que respondió de vuelta. Yo creo, como, recuerda cuando su hermano Lázaro murió y después Jesús demoró su venida a propósito para poder glorificarse a sí mismo y resucitar a Lázaro. Marta se acerca con la misma voz directa sí, una voz directa. Juan 11, 21 al 27 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano y yo no habría muerto. Mi hermano ya no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. ¿Por qué es esto tan importante? Es una de las dos únicas grandes confesiones de la identidad de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. El primero llegó a través de Pedro, ¿no? Sé quién eres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego tenemos a Marta, diciendo, tú eres el Mesías. Eres el Hijo de Dios, el Cristo. Se dio cuenta de que la única cosa que era necesaria. Ella se dio cuenta. Ella hizo eso su buena parte, su buena porción. Dios la bendijo con esta gran revelación, con esta gran confesión. Y luego María, por supuesto, se mantuvo en una cosa sola hasta el final, no en esa misma cosa. Juan 12, versículos del 1 al 2, dice que Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces esto es inmediatamente después, ¿no? Entonces le dieron una cena allí. Y le hicieron una cena allí y Marta servía. Pero, ¿qué está haciendo Lázaro? Dice que Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y aquí yo diría, vamos a ver, Lázaro, ¿por qué no estás ayudando a tu hermana? Él aquí yo diría, Lázaro, ¿por qué no estás ayudando a tu hermana, hombre? Pero acaba de morir y regresar de entre los muertos. Eso te quita mucho. Marta está trabajando y con suerte María está ayudando. Entonces María lo deja todo, ella camina, tomó medio kilo de su ungüento caro, hecho de nardo puro, lo ungió a los pies de Jesús y lo secó con su propio cabello. Y esta casa se llenó con una fragancia de su perfume. En este punto aquí, se dio cuenta de que no solo esto es lo único que era necesario, sino que también es lo más precioso que existe. Esto es lo más precioso que existe. Y ella sabe que está en presencia de un tesoro. Y ella quiere dar su mayor tesoro. Algo que probablemente valga decenas de miles de dólares. Una reliquia familiar. Y quiere derramar su devoción en Cristo. Por tanto, asimismo prepararlo para un entierro, para su sepultura. Y Juan 12, 4 al 8, ¿cómo reaccionaron los discípulos? Judas dice que uno de los discípulos, el que estaba a punto de traicionarlo, dijo que ¿por qué no se vendió eso por 300 denarios y darlo luego a los pobres? Dijo esto porque en realidad no se preocupaba por los denarios, por los pobres, sino porque Judas era un ladrón y estaba al cargo de la bolsa del dinero y solía ayudarse a sí mismo con lo que se ponía en ella. Y Jesús dijo, déjala en paz, para que ella lo guarde para el día de mi entierro por los pobres que siempre tienes contigo. Pero no siempre me vais a tener a mí. Y aquí ves una yuxtaposición en el texto de que uno de los discípulos, Judas, no ve a Jesús por quien es. Aunque escuchó todas sus enseñanzas, vio todos los milagros y no se da cuenta de que ese Jesús es el tesoro más grande del mundo. En cambio, el tesorero está robando el tesoro del tesoro. El tesoro por adulterio, por dinero, codicia, y eso fue lo que le llevó a traicionar a Cristo. En cambio, tienen a estas dos hermanas. Tenemos una que da la gran confesión y la otra da una gran unción. Y todo es porque mantuvieron lo principal como lo principal. En segundo lugar, el siguiente punto del que hablaremos hoy es que hemos de hablar con Dios de una manera relacional. Escucha a Dios con atención y luego habla con Dios de una manera relacional. Ahora Jesús está orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y lo que es fascinante aquí es por qué esperan hasta el capítulo 11 de Lucas para preguntarle a Jesús cómo orar. Y ese es el final del ministerio de Jesús. Este es probablemente el tercer año. Durante 2 años nadie preguntó por qué. Ahora, creo que en parte se debe simplemente porque asumieron que sabían cómo orar.
Crecieron en la cultura hebrea, crecieron yendo al templo, yendo a sinagogas, pero se dieron cuenta de que Jesús oraba de una manera categóricamente diferente a todos los que le rodeaban. Todos los demás cantaban o recitaban o simplemente escribían oraciones memorizadas. Pero Jesús oraba intensamente, fervientemente y relacionalmente. ¿Y por qué preguntan? Porque por un lado la oración es fácil, un niño puede orar. Cuando estás en el extremo de tu ingenio, cuando no tienes nada, no tienes otra fuerza o otra cosa que hacer sino orar. Pero también la oración es dura, es extenuante, es una carga de energía, el poder concentrarse, de poder de concentración, de emoción físicamente. Y luego dejas la oración llena de espiritualidad. Hay algo ahí, es tan natural, que no necesita que te lo enseñe, no puedes pasar toda tu vida estudiándolo. ¿Por qué preguntan aquí? Porque entienden que la guerra espiritual se está marcando cuando Jesús está a punto de ir a la cruz. Y esta hostilidad viene hacia él ahora. Se dieron cuenta de que las oraciones de Jesús son eran cada vez más fervientes. Él pasa cada vez más tiempo en oración porque Jesús sabe que está a punto de llegar su momento, la batalla más cósmica que haya existido en la cruz con Satanás. John Piper dijo: no sabes para qué es la oración hasta que sabes que la vida es una guerra. Por eso le preguntaron. Están como, no creo que lo esté haciendo bien, no creo que esté realmente luchando en la oración. Entonces Jesús ora aquí. Miradlo, Jesús ora, les enseña y luego habla de cómo hacerlo con audacia. Y él les dice en el versículo 2 del capítulo 11 que cuando oren hay que decirle: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan y perdona nuestros pecados porque nosotros mismos perdonamos a los que nos deben y guíanos en contra de la tentación, no nos guíes a la tentación. Quizás pienses que esta no es la oración del Señor que tú habías memorizado porque la has memorizado. Seguramente las que has memorizado es de Mateo 6 en el Sermón del Monte. Pero la razón por la que Jesús da dos diferentes es para mostrarnos que no se trata de una fórmula mágica, de decir estas palabras exactamente sobre el contenido. No se trata tanto del contenido, se trata de lo que se refiere, del marco. De eso se trata. Fíjate en el marco que se marca aquí. Comienza con el Padre. En el Sermón del Monte Jesús dice nuestro Padre, ¿no? Aquí enfatizándose en Dios, ¿no? El Padre de todos los cristianos. Aquí es Padre, simplemente Padre, para enfatizar que Dios es Padre de las personas individualmente porque por la gracia, a través de la fe, debido a la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros somos adoptados en la familia de Dios, para que podamos acercarnos a Dios por nuestra cuenta. ¿No necesitas orar a Dios a través de otra persona? No necesitas a nadie para que pueda ser mediador. Puedes orar puedes hacerlo tú. Puedes acudir a Dios, al Padre por tu cuenta. Sí, eres el Rey, Él es genial, es grande. Pero también es Padre, un querido Padre. Gálatas y Romanos lo llaman Padre, Abba Padre. Padre amado, papá amado. Algunas personas dicen papá, yo digo yo solo voy a agregar un poquito más de reverencia a eso, ¿no? Querido Padre, eres mi Padre, lo más querido. Para comenzar así también la oración, una relación que es relacional, ¿no? Aunque es relacional, aunque es un Padre personal, sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios, santificado sea tu nombre, ¿no? Y entonces es importante. Pero como acabo de decir, continúa con santificado sea tu nombre. Sea santo tu nombre. Santo es. Pero santo sea tu nombre en mi vida, en mis labios y en mi corazón. Que tu nombre sea santo, reverenciado y temido y adorado en esta ciudad, en mi familia y en mi comunidad. Creo que muchos cristianos se están
pierden esto. Están perdiendo esto. Están perdiendo la santidad de Dios. Para mucha gente, Dios es un colega, es un amigo. Simplemente un amigo. Dios es alguien que siempre va a perdonar tu pecado, es como tu amiguito. Entonces, no importa cómo vivas. Ahora, Dios odia tanto el pecado. Mira la cruz. Mira lo que se necesita para que el pecado sea perdonado. Toma a su Hijo y muere en la cruz, el Hijo, por nosotros. Y creo que a nuestra generación le falta esta reverencia. Es impresionante que el Dios que creó todo y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Es impresionante. Pero pecamos contra Él a diario, le olvidamos. Tenemos como una amnesia espiritual. Hacemos cosas que Él nos dijo que no hiciéramos. Y no hacemos aquellas cosas que dice que hagamos. Creo que en parte de esto, es un intento de compartir el amor de Dios con las personas que tratamos de ocultar la verdadera naturaleza de Dios. Tratamos de esconderla y de esconder lo que realmente nos enseñaron. Lo que realmente ha enseñado sobre el género. Lo que realmente Dios enseña sobre la sexualidad, sobre la familia, sobre las cosas más importantes de la vida. Solo te voy a dar un ejemplo. Y esto acaba de suceder la semana pasada. Lifeway, que suele ser una gran editorial, publica un montón de cosas maravillosas, devocionales y Biblias. Y se les ocurrió como una Biblia devocional, pero se llama Biblia Devo para la generación Z. Y así es como traducen Juan 1.1, ¿vale? Juan 1.1, el versículo original dice que en el principio existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Bien, pues en esta Biblia, que está en inglés, así es como lo traducen. Desde el día 1 había un gran D, como Dios, ¿vale? Un gran Dios. Y el gran J estaba con Dios y la gran J era el gran D, era el jefe. Alguien tomó una decisión ejecutiva de que esta era una buena idea, pero no lo entiendo. Algunos leen esto y les gusta, sí. Pero vamos a buscarlos. Pero en primer lugar, aquí hay que decir, esto es una blasfemia. Esta es simplemente una mala teología. Yo no conozco a nadie de la generación Z que llame a Dios el gran D o la J mayúscula o cosas así. Todo es para decir que Dios, se trata de que Dios sigue siendo Dios. Y en oración necesitamos saber, sí, alabado sea tu nombre, su nombre es santo. Tenemos que recordarnos que buscamos santidad. Y no podemos hacer eso. Es una gran blasfemia. Dice, venga tu reino después, ¿no? Jesús gobierna en mi corazón. Jesús gobierna en mi corazón. Te entrego todo, todo. Que tu reino entre en mi vida. Que tu reino entre en mis relaciones, en mi decisión, en todo. Y mientras oras, tienes que decir que Jesús es el rey, tiene que ser el rey de esa decisión. Que lo es. Que es el rey de esta relación. De tus deseos, de tu afecto, de tus pensamientos. De tus opciones de entretenimiento. Pregúntate, ¿es Jesús rey ahora mismo en tu vida? Mientras estás sentado, Él está sentado en su trono sobre lo que estás haciendo tú ahora. Él está reinando sobre todo lo que hay en tu vida. La oración comienza con Dios, es vertical. Y así comenzamos a pedir lo que necesitamos. Luego continúa, danos cada día nuestro pan diario. Todo procede de Dios. Somos totalmente dependientes, confiando. Aquí está hablando del pan físico y pan espiritual. Y no solo están orando pan para uno mismo, sino también pan para los demás. No solo dame pan a mí, sino danos nuestro pan. Danos. Así que eres consciente de la necesidad de los demás. Y luego dice, perdona nuestros pecados, porque nosotros mismos perdonamos a todos los que nos ofenden.
Danos pan, perdónanos, dame de tu gracia y dame gracia para extender gracia a los demás y no nos lleves a la tentación. ¿Qué? Es un giro interesante aquí ahora el que viene. ¿Alguna vez has meditado sobre esto? ¿Por qué deberíamos pedirle a Dios que no nos lleve a la tentación? ¿Por qué tendríamos que pedirle a Dios que no nos lleve a la tentación? ¿Dios nos tienta? No, claro que no. Santiago 1, 13 al 14 dice que nadie diga que cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces Dios no nos tienta. Y Dios no nos lleva a la tentación para dejarnos en la tentación, pero hay un sentido en el que Dios permite que suceda la tentación, y Él realmente nos guía a través de esa tentación. Debido a que Dios está con nosotros, estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Dios está con nosotros, en nosotros. A veces Dios lo hace para probarnos, nos lleva a la tentación, y a través de la tentación, la forma en la que Él nos guía es aferrándonos a Él. Nos aferramos a Él reconociendo que la tentación nunca nos va a dar algo, lo que no nos va a dar nada. Y Él no nos va a permitir entrar ahí sin darnos una solución, una salida. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Ahora, siempre he entendido que está bien, estás en tentación. Dios ha permitido esta tentación en tu vida y te va a dar una salida. Y tienes que tomar esa salida tú mismo, por cierto. Ahora, eso no es lo que está pasando porque un cristiano tiene el poder del Espíritu Santo en él. Eso no es lo que está pasando. Un cristiano tiene aquí el poder del Espíritu Santo en él. Entonces, Dios siempre va a estar con nosotros. No podemos temer. Cuando nos da la estrategia de salida, nos está guiando hacia ella y a través de ella, esto es muy realmente importante. Y así es como lo pienso. Creo que viene la tentación. Estoy atado a una silla en un edificio de almacén y el Señor viene como un seño. Se repele en el techo desde un helicóptero, baja y me está rescatando. No sé si por alguna razón la imagen que me viene es como de Jack Ryan. Si conocéis la serie, me gusta mucho, porque la transformación de Jim Jack Ryan es así, ¿no? Entonces, él me está guiando hacia afuera, pero él me está diciendo, quédate cerca, quédate cerca, quédate cerca. Yo sé dónde está la salida, mantente cerca. Ahora, esta metáfora no funciona. Como la mayoría de las metáforas no funcionan, tú sabes. Así que tengo que ampliarlo. Aquí no hay balas, no aparecen balas, no hay balas. La tentación nunca viene en forma de bala. Viene en forma de algo asombroso, atractivo. Hay un seductor canto de sirena de voces a nuestro alrededor que nos aleja del que dice, sé dónde está la salida, quédate cerca, sígueme. No te quedes ahí, no cedas a la tentación, porque vas a salir más fuerte de esto. Y cuando salga más fuerte, podrás sacar a otros de esa tentación. Al igual que lo hizo Jesús, al igual que lo que sucedió cuando Jesús comenzó su ministerio y se bautizó. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo lo arroja al desierto para que el enemigo lo tiente. ¿Por qué Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches? Porque fue tentado por el maligno. ¿Por qué Dios permitió eso para que Jesús conquistara eso para mostrarnos cómo podemos ser más que vencedores? Por eso mismo. La otra cosa que quiero señalar es 1 Corintios 10:3. No dice Dios no te dará más de lo que puedes manejar. A menudo nos da más de lo que podemos manejar para que corramos hacia Él. Pero dice que no nos dará más tentación de la que podamos soportar. Así que cuando te sientas tentado por el maligno, cuando te sientas tentado por el pecado, la carne, corre a Cristo y Él te mostrará la estrategia de salida para salir por el poder del Espíritu.
Mira lo que pasa. Y solo voy a mencionar esto, ¿no? Y esto aquí es el punto número 3. Pecamos y luego oramos. Oramos antes de pecar. Ora antes de estar siendo tentado. Y en ese momento de la tentación, ora. Llama a alguien. Envía un mensaje de texto a alguien. Oye, estoy siendo tentado en este momento. Por favor, ora por mí. Te ruego. Si tienes tiempo para la tentación, tienes demasiado tiempo libre. Eso es lo que tengo que decir. Ve a servir a alguien. Ve a cuidar a los hijos de alguien. Conozco muchas familias que realmente lucharon en el COVID. Ve a cuidar de los hijos. Punto número 3. Pide a Dios con audacia. Pide a Dios. Y esto es impactante. Yo leí esto antes, pero lo leímos antes. Lucas 11, 5, 8. Jesús está contando la historia. Es como si esa oración estuviese sucediendo. Ahora les voy a mostrar el aspecto de la guerra de la oración y el aspecto de la lucha, de la batalla, donde se lucha con Dios. Y aquí cuenta la historia Jesús de un chico que tiene un amigo que llega a su casa a la medianoche. No tiene comida y la regla de la hospitalidad de la cultura del Medio Oriente era que había de proporcionar refugio y comida. Entonces, este tipo no tiene nada. Entonces va a la casa de su amigo y llama a la puerta y le dice a su amigo, oye, mira, no tengo pan para mis amigos. Y el hombre y su amigo le dicen, no me hagas esto, hombre. Si me despiertas a medianoche y despiertas a mis hijos, ya no somos amigos. Eso es lo que está pasando, pero se lo dará, el hombre se lo va a dar a su amigo por su descaro, su persistencia, audacia. Es casi temerario, persistiendo ante todo lo que parece razonable. Jesús le dice, así es como debéis de orar, así es como se ora. Persistiendo, como este amigo persistió. Luchas con Dios, le ruegas a Dios, sigues preguntando, buscando, llamando. Versículo 9, y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Estás llamando, preguntando insistentemente, buscando y te niegas a detenerte. Es una batalla, es una lucha santa. Eso es lo que ocurre. La historia dice que Alejandro el Grande tenía un general y su hija se iba a casar. Y Alejandro el Grande le dice a ese general, oye, yo pagaré por esa boda, solo dime cuánto. Y luego el general escribe esta carta con la cantidad. El tesorero lee la carta y le dice a Alejandro, oye, probablemente lo vas a decapitar porque esto es simplemente absurdo. Mejor decapítalo. Y Alejandro Magno pidió el número. Y él dice, dáselo. Con una petición tan extravagante. Demuestra que cree que soy rico y generoso y se sintió halagado por ello. En cierto sentido, dice Dios, quiero que sepas cuán grande soy yo. John Newman escribió que vamos a ver a un rey. Las peticiones grandes con la presentación de su gracia y poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Así que hay un sentido. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador británico, escribió sobre esto. Él dijo, y les recomiendo la lectura de biografías de hombres que han sido usados por Dios en la Iglesia a lo largo de los siglos, especialmente en avivamientos. Y encontrarás la misma santa valentía, esta argumentación, este razonamiento, ese plantear el caso de Dios, a Dios, abogando por sus promesas. Todo esto es todo el secreto de la oración. A veces pienso que Thomas Goodwin usa un término maravilloso. Aquí dice, demándalo por eso. Sigue demandando. No lo dejes. Sigue molestando, por así decirlo, con sus propias promesas. Cítale las Escrituras. Y usted sabe que Dios se deleita en escucharnos hacerlo. Como a un padre le gusta ver este elemento en su propio hijo, quien obviamente ha estado escuchando lo que su padre estaba diciendo, es cierto.
sobre los niños que molestan a sus padres. Estabas escuchando y sabes que no miento. Te daré ese cono de helado, pero no le digas a tu mamá. Pasa todo el tiempo. ¿Luchas con Dios? Es la pregunta aquí. Jacob luchó contra Dios diciendo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Cómo Abraham regatea a Dios? Aquí amo esta historia. Abraham regatea con Dios. Aquí Dios se le acerca y le dice, tengo que destruir a Sodoma y Gomorra. Son tan pecaminosas. Y él dice, ¿qué pasa si hay 50 personas justas en la ciudad? Dios dijo, está bien, cederé si hay 50. Y luego Abraham dice, ¿qué tal 45? Y en ese punto dice, ¿qué tal 40? Y Dios, como está bien. Y luego otra vez, y 30. Y ahora bajando decenas. ¿Qué tal 20? ¿Y qué tal 10? Debería haber seguido adelante porque sí, porque ni siquiera tenían 10. Pero dice mucho, hay esta lucha, esta proximidad a Dios. Versículos 11, 13, del 11 al 13 dice que ¿qué padre entre ustedes? Si un hijo pide un pescado, en vez de darle el pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Aun siendo pecadores, un hombre le va a dar alimento a sus hijos, le va a dar buenos regalos. Incluso en su mejor momento, aun siendo malvado, todavía necesitas a Jesús. Sepa cómo dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes los pidan? Así que, pedid, buscar, llamar a la puerta, y lo conseguiréis. Cuando pensamos en eso, pensamos en cosas físicas. Volviendo a la historia de Alejandro Magno, sí, está bien. ¿Pero eso significa que Dios me va a dar un banco? Bueno, tal vez, o tal vez no. El mayor regalo que Dios puede darnos es Jesús. ¿Cómo aterriza aquí Jesús en este texto? ¿Cómo concluye? El Padre Celestial no dará más del Espíritu Santo, dará más de sí mismo, de su presencia, de su santidad. Si eso es lo que le estás pidiendo a Dios, quiero que seas santificado, quiero que seas santo en mi vida. Dios, perdona mis pecados, no me dejes caer en tentación, oro para que me des tanto materialmente como de tu gracia para el perdón de los pecados y para continuar perdonando a los demás. ¿Así le pides? ¿Cómo profundizamos una pasión por el Señor como esta? En Apocalipsis 2 habla de una iglesia perdiendo su amor, su primer amor. Está hablando con una iglesia. ¿Y cómo se recupera este primer amor? Volvemos a la cruz, a los pies de Jesús, en oración. Jesús llamó a su Padre Abba. Y la única vez que lo llama Abba es cuando clama en Mateo 27:46, en la hora novena, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 veces, con todo su corazón. El que ama le dio la espalda. Dios mío, Dios nos responde a esta oración. ¿Por qué? Al igual que Él nos respondió a la oración en Getsemaní. Deja que esta copa pase de mí. ¿Por qué? Porque esto es lo que hizo falta. Se necesitó la oración de Jesús sin ser respondida para que pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios, para que pudiéramos tener así respuesta a nuestras oraciones. Lo fascinante es que Jesús vuelve a ser Abba. Después de absorber la ira de Dios en la cruz, vuelve al Abba. Y sus últimas palabras, Lucas 23:46, Jesús grita en voz alta y dice, Padre, en tus manos, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio su último respiro, para que pudiéramos recibir el aliento de vida. Recíbelo hoy. ¿Por qué no recibirás la amplitud de la vida, la plenitud de la vida, al Espíritu Santo y el perdón de pecados? Ven a Cristo, a sus pies perforados por los clavos. Reciba y escuche y hable y pregunte y continúe pidiendo y viendo y viviendo la vida que Él nos llamó a vivir. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por tu palabra.
Qué tremenda palabra que es, Señor, una palabra bendita. Te agradecemos por darnos acceso a ti y te agradecemos por recordarnos que lo más importante, lo único que es necesario en este mundo es nuestra relación contigo. El profundizar escuchándote con atención, hablándote relacionalmente, pidiéndote audazmente y en particular por cosas que ya has prometido. Prometiste construir tu iglesia, nos has dicho que no quieres ver la muerte del pecador y quieres que la gente se convierta. Nos prometiste que cuando estemos cerca de ti nos traerás el florecimiento, el florecer, no solo de nosotros mismos, sino de nuestras familias, comunidades, ciudad, nuestro estado, nuestra nación. Oramos, Señor, que continúes derramando de tu espíritu y nos des la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Te damos las gracias de antemano, Señor. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.